El Dios que nos elige y nos transforma. Ese fue el título del devocional del día de ayer, en el que te hablaba de las historias de estas cuatro parejas de hermanos y cómo Dios escogió al que en teoría no debería haber escogido, y cómo Dios usó a esas personas que en teoría pues no deberían haber sido usados como instrumentos de Dios, porque pues eran los menores. Los mayores, los primogénitos, tenían más privilegios, pero Dios en Génesis es un Dios que elige, un Dios que muestra su soberanía, su elección soberana y su bondadoso amor, buscando a los débiles, a los pequeños, a los frágiles. Ese es Dios. Ahora, cuando pasamos al libro de Éxodo y que te platiqué un poquito de la explicación de yo soy el que soy, que te platiqué en otro devocional, y que te decía que más bien una mejor intención del texto, o la intención del texto que está sustentada por toda la trama del libro de Éxodo, tiene que ver más bien con yo estoy contigo, yo aquí estoy contigo, porque Dios se hace presente en nuestras vidas siempre. Y justamente en Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Porque Moisés estaba preguntándole a Dios: ¿cómo le voy a hacer para que me crean? Si voy y les digo que tú me llamaste o que tú me enviaste, pues no me van a creer. ¿Qué debo decir? Y Dios le da esa respuesta para enfatizarle: yo estaré contigo, yo voy a estar contigo. Y en otro de los textos hermosos de Éxodo, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque ese es Dios, Dios el que nos acompaña en nuestras peripecias de la vida, en nuestras situaciones de conflicto y crisis. Allí Él se hace presente. Ahora, déjame comentarte y compartirte estas ideas que me parecen hermosas y geniales de Henry Blackaby en su famoso libro de Una experiencia con Dios, un libro que fue revolucionario por allá de la década de los 90, que surge esta idea de mi experiencia con Dios. Y Henry Blackaby, un pastor canadiense, habla justamente de su vivencia y de su experiencia en base a la historia de Éxodo capítulo 3 y la historia de Moisés, que Dios está buscando un siervo. Dios está buscando una persona, y entonces se aparece a Moisés. Según la narración del texto bíblico, Dios se apareció en un matorral, en un arbusto allí, en una zarza que está ardiendo y que no se termina de consumir. Está incendiado ese arbusto. Y entonces Moisés, que era un pastor de ovejas, viene a ver qué está pasando, por qué no se apaga el arbusto, por qué sigue la llama ahí encendida. Y es cuando Dios le llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y entonces Moisés estaba asustado, estaba temeroso de esa experiencia que está teniendo. Y después de eso viene un diálogo muy muy interesante entre Dios y Moisés. Y Henry Blackaby menciona que Dios nos busca para involucrarnos, o para que nosotros participemos de su grande obra. Eso lo evidencia allí en la historia de Moisés. Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud. Si tú viste la película del Príncipe de Egipto, recordarás cómo estaban siendo
maltratados los israelitas bajo el dominio y el yugo de los egipcios. Y entonces Dios dice que oyó el clamor de estos israelitas, oyó el clamor, la desesperación de que ellos ya querían salir de esa esclavitud. Y entonces le dice a Moisés: yo he escuchado su clamor y he descendido para librarlos. Dios está haciendo muchas cosas en el mundo. Nosotros no sospechamos qué tanto hace Dios. Como no lo vemos, y algunos no logramos percibirlo, entonces pensamos pensamos varias cosas de Dios, ¿verdad? Algunos piensan que Él está muy ocupado dirigiendo su universo y que no les hace caso. Otros pensamos pues que Dios ni le importamos. Y hay otras personas que definitivamente ni siquiera piensan en Dios. Pero Dios está haciendo muchas cosas en este mundo que para nosotros muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, esto era justamente la experiencia de Moisés. Moisés es un pastor, como te dije. Él está cuidando unas ovejas en el desierto y él está ocupado en lo suyo. Está pastoreando su rebaño, y entonces Dios está actuando a cientos de kilómetros de allí de donde está Moisés. Dios está realizando una extraordinaria labor. No lo vemos, insisto, pero Dios está haciendo cosas extraordinarias donde ni siquiera te imaginas. Y entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Quiero que vayas y hagas esto, esto y esto. Paso 1, paso 2 y paso 3. Ve con Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, y luego tú trae a mi pueblo y me adorarán aquí en esta montaña. Es paso 1, 2 y 3, así le dice Dios a Moisés. Pero Moisés le pone un montón de excusas. Yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Quién soy yo para que haga ese trabajo? Etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que dice Blackaby es que cuando Dios nos quiere comisionar una tarea, entonces esa tarea nos produce temor, nos produce crisis. Un gran llamamiento que Dios nos haga produce en nosotros preocupación de que no vamos a poder, de que no la vamos a hacer bien, de que no somos capaces, de que quiénes somos nosotros, en fin. Pero algo que necesitamos cada día recordar es que nosotros no somos los que vamos a hacer esta grande obra. Es Dios el que ya está haciendo esta grande tarea. Es Dios el que se está moviendo y que nos invita a participar en su grande obra. Así es que si alguna vez has escuchado el susurro de Dios, llamándote para que hagas alguna tarea, pidiéndote que hagas una labor especial, o a veces no puede ser, a lo mejor para muchos no puede ser tan especial, pero puede ser una tarea, y te has sentido como muy pequeño, y te has sentido como que está muy complicado el trabajo y que no vas a servir para hacerlo. Bueno, no eres el primero ni eres el único. En la experiencia de Moisés, allí vemos cómo este llamado de Dios le exige fe y acción. La crisis a la que se enfrenta le exige fe y acción. Porque una vez más necesitamos recordar que no somos nosotros. No son nuestros recursos los que van a resolver los problemas. No es nuestra inteligencia con lo que lo vamos a resolver, sino es la acción de Dios tocando la vida de una persona y usándolo como un gran instrumento. Así es que la próxima vez que escuches un susurro de Dios, o la próxima vez que alguien te pida que hagas alguna tarea y que tú sabes que esa tarea es muy importante y que va a bendecir personas y que va a ayudar a alguien, entonces, aunque te sientas muy pequeño y aunque te sientas
imposibilitado, aunque te sientas incapaz, Dios puede capacitarte y hacer que tú realices esa obra de forma extraordinaria. Quédate conmigo porque mañana seguiré hablándote de esta experiencia con Dios, como la que tuvo Moisés. Que Dios te bendiga.